Transgénicos. La tecnología del ADN recombinante ha permitido obtener organismos transgénicos desde bacterias, hongos, plantas hasta animales. Hoy en día se obtienen industrialmente mediante fermentación con estos microorganismos transgénicos. Gracias a tales procesos biotecnológicos, la insulina está disponible en cualquier farmacia y las personas diabéticas pueden adquirirla a precios accesibles. Se trata de proteínas humanas imposibles de obtener mediante procesos químicos, puesto que son productos producidos por tejidos vivos. Gracias a los transgénicos y al desarrollo de procesos biotecnológicos se pueden fabricar utilizando células bacterianas como laboratorios vivientes para la síntesis de estos productos, por lo que actualmente se dispone de ellas como medicamentos para tratar enfermedades metabólicas, inmunológicas, genéticas, infecciosas, alérgicas, cardiovasculares, etc. Plantas transgénicas. Para probar las técnicas de recombinación de ADN vegetal por transfección, los biólogos moleculares condujeron un extravagante experimento muy conocido en el ambiente de los genetistas, que consistió en transferir la enzima luciferasa de las lucifernas a plantas de tabaco. Esta enzima degrada la luciferina en presencia del oxígeno y ATP, produciendo la reacción de bioluminiscencia en las luciérnagas. Las plantas transgénicas con luciferasa fueron regadas con luciferina y comenzaron a resplandecer. Las primeras plantas transgénicas se obtuvieron a comienzos de la década de 1980 por grupos diferentes de investigadores. Anunciaron en 1983 que habían insertado genes bacterianos en plantas, o sea que se habían obtenido las primeras plantas transgénicas. En 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento modificado genéticamente. Animales transgénicos. Descubrimientos paralelos a la investigación de los transgénicos mostraron que las células de un embrión temprano de ratón en la etapa de blastocito pueden ser cultivadas in vitro sin que ocurra su diferenciación, es decir, sin que se formen tejidos diferentes. A estas células se les llamó totipotentes, células madre o células troncales, y se encontró que si se colocan en un blastocito son capaces de diferenciarse para formar tejidos normales del organismo al que fueron trasplantadas. Otra técnica para obtener animales transgénicos es la que Gordon, Rudley y colaboradores aplicaron en 1980 en ratones: la microinyección, la cual consiste en la inserción de genes extraños en óvulos fecundados. Una muy baja proporción de estos genes son capaces por azar de incorporarse al ADN del óvulo y de estos algunos se expresan. Así, los genetistas se enfocaron a lograr la inserción de genes en el cigoto que codifican proteínas humanas. Esta aplicación de biotecnología se denomina en inglés molecular farming y consiste en tratar a los animales como fábricas de moléculas. Se ha desarrollado otra técnica en la que se obtiene un animal solo con algunas células transgénicas y otras no. Se realiza la microinyección de genes, pero no en el cigoto, sino en un embrión ya formado. Esto da como resultado un organismo con células normales y otras con el transgen. Estudio de los mensajeros extracelulares y sus receptores. Hay muchas moléculas que pueden funcionar como portadoras extracelulares de información. Entre ellas se incluyen aminoácidos y derivados de aminoácidos. Estas moléculas actúan como neurotransmisores y hormonas. Gases como NO2 y CO2. Los esteroides, que se derivan del colesterol. Las hormonas esteroideas regulan la diferenciación sexual, el embarazo, el metabolismo de los carbohidratos y la excreción de iones de sodio y potasio. Eicosanoides. Son moléculas no polares que contienen 20 carbonos derivados de un ácido graso, llamado ácido araquidónico. Los eicosanoides regulan diversos procesos como el dolor, la inflamación, la presión sanguínea y la coagulación de la sangre. Una gran variedad de polipéptidos y proteínas. Algunos de estos se encuentran como proteínas transmembrana en la superficie de una célula que interactúa. Otros son parte de la matriz extracelular o se relacionan con ella. Los receptores se unen con gran afinidad con sus moléculas de señalización y traducen esta interacción en la superficie externa de la célula en cambios que ocurren dentro de ella. Receptores que evolucionaron. Los receptores unidos a proteína G traducen la unión de moléculas extracelulares
de la señalización en la activación de proteínas de unión con GTP. La proteína tirosina sinasa receptora representa una segunda clase de receptores que evolucionaron para traducir la presencia de moléculas mensajeras extracelulares en cambios dentro de la célula. Los conductos activados por un ligando representan la tercera clase de receptores en la superficie celular que se unen con ligandos extracelulares. La unión con el ligando regula la manera directa la capacidad de estas proteínas para conducir un flujo de iones a través de la membrana plasmática. Los receptores por hormonas esteroideas funcionan como factores de transcripción regulados por un ligando. Las hormonas esteroideas se difunden a través de la membrana plasmática y se unen con sus receptores que se encuentran en el citoplasma. Receptores unidos a proteínas G y sus segundos mensajeros. Los receptores unidos a proteínas G se denominan así porque interactúan en conjunto con las proteínas G. Los miembros de la familia GPCR también se conocen como receptores transmembrana de 7 dominios, porque contienen 7 hélices transmembrana. Constituyen la superfamilia individual más grande de proteínas codificadas por genomas animales. Transducción de la señal por receptores unidos a proteínas G. Receptores. Los receptores acoplados a la proteína G poseen normalmente la siguiente topología. Su terminación amino aparece fuera de la célula. Las 7 hélices alfa que atraviesan la membrana plasmática están unidas por asas de longitud variable y la terminación carboxilo aparece en el interior de la célula. También se identifican 3 bucles en el lado citoplasmático de la membrana plasmática que aportan sitios de unión para las proteínas de señalización intracelular. Brian Kobilka mostró por primera vez la estructura cristalina radiográfica de GPCR activo con su proteína G unida. La unión a un ligando afecta tales interacciones, lo cual hace que el receptor asuma una conformación activa. Esto requiere de rotaciones y corrimientos de las hélices alfa transmembrana unas respecto a otras. Dado a que están unidas a las asas citoplasmáticas, la rotación o el desplazamiento de estas hélices alfa transmembrana unas respecto a otras causa cambios en la conformación de las asas citoplasmáticas. Esto a su vez ocasiona aumento en la afinidad del receptor por una proteína G que está presente en la superficie citoplasmática de la membrana plasmática. La interacción con el receptor induce un cambio en la conformación de la subunidad alfa de una proteína G, con lo que se libera GDP, difosfato de guanosina, y luego se une una molécula de GTP. Mientras permanecen en estado activo, un solo receptor puede activar varias moléculas de proteína G, lo que presenta un medio para la simplificación de la señal. Proteínas G. Las proteínas G heterotriméricas fueron descubiertas, purificadas y caracterizadas por Martin Ruttville. Se conocen como proteínas G porque se unen como nucleótidos de guanina, sea GDP o sea GTP. Se describen como heterotriméricas porque poseen 3 subunidades polipépticas diferentes llamadas alfa, beta y gamma. Las proteínas G heterotriméricas se mantienen en la membrana plasmática mediante cadenas de lípidos que se unen en forma covalente con las subunidades alfa y gamma. El sitio para la unión con un nucleótido de guanina se encuentra en la subunidad G-alfa. La sustitución de GDP por GTP después de la interacción con un GPCR activado causa un cambio en la conformación en la subunidad G-alfa. Se dice que una proteína G está encendida o activada cuando su subunidad está a GTP. Las subunidades G-alfa pueden desactivarse a sí mismo por hidrólisis de GTP a GDP y fosfato inorgánico. Las proteínas G heterotriméricas poseen 4 formas: GS, GQ, GI y G12. Esta clasificación se basa en las subunidades G-alfa y los efectores con las que se unen. La respuesta particular inducida por un GPCR activado depende del tipo de proteína G con la que se interactúe. Aunque algunos GPCR pueden interactuar con distintas proteínas G y desencadenar más de una respuesta fisiológica. Las subunidades
GI activadas funcionan por inhibición de la adeniclasa. Los miembros de la G12-13 no están bien caracterizados como las otras familias de G, aunque su activación una apropiada se ha vinculado con la proliferación celular excesiva y una transformación maligna. Después de su separación de la subunidad G-alfa, el complejo beta y gamma también tiene una función y puede unirse por lo menos con 4 tipos de efectores diferentes: PLC beta, conductores iónicos para potasio y adenilciclasa.